Hello everyone, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Project One de Digital IELTS Academy. Aquí te enseño el camino para pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación, aunque tengas una rutina muy ocupada. Mi nombre es Joel y en este video te voy a enseñar cómo realizar la actividad de Matching Headings, específicamente cómo encontrar ese encabezado que corresponde a ese párrafo. Es una actividad bastante complicada, pero que si nosotros dominamos cuál es la estrategia adecuada para poder utilizar y realizar esta actividad en el IELTS, va a ser mucho más fácil, vamos a poder practicar mejor y obviamente vamos a tener un mejor puntaje. Entonces, espero que estén listos para practicar, estén listos para ponerse manos a la obra, que les voy a mostrar unos ejemplos bien específicos y algunas cosas que hay que tener mucho cuidado al momento de poder realizar este tipo de actividades. Así que bueno, comencemos. Solo también les quiero decir, obviamente, que si no se han suscrito al canal, si todavía no están suscritos al canal, no han activado la campanita, que lo puedan hacer ya para que puedan recibir notificaciones cuando subo videos o también cuando hago vivos. También les quiero dejar una pequeña información que no he publicado todavía en mis redes sociales, pero pronto, muy pronto voy a realizar el evento Masterclass Pasa en 8. No voy a revelar la fecha todavía, pero espero que puedan participar. No sé, es un evento 100% online, 100% gratuito. Les voy a enseñar cómo pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación. Entonces, si quieren participar, si quieren aprender, si realmente tienen esa meta este 2023 de poder pasar el IELTS, les aconsejo que puedan participar en este evento. Quiero que estén muy pendientes de mis redes sociales en Digital IELTS Academy, en Instagram, para que puedan obtener información de cuándo va a ser el evento y que puedan participar. Así que bueno, vamos a comenzar. Y como siempre, ustedes saben que para mí es muy importante que las personas que estén en estos en vivos, en estos videos, que vean mis videos, que sepan que yo ayudo principalmente a aquellas personas que quieran aplicar a un colegio, a una universidad en el extranjero, si quieren aplicar una visa de trabajo, a un área de salud en otro país, o la visa de trabajo, residencia permanente o Express Entry en Canadá. Entonces, si estás dentro de esos perfiles, estos videos, estas actividades que yo realizo para pasar el IELTS son para vos. Entonces, para que lo puedas aprovechar, para que realmente puedas hacer las actividades y ponerte las pilas, porque obviamente eso es un sueño muy grande que quieren cumplir, así como muchas personas lo han hecho, yo lo he hecho y seguramente lo vas a poder lograr si realmente quieres hacerlo. Entonces, aquí estoy para eso, estoy para ayudarles. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden publicar también. Pueden ponerlo en los videos, en la descripción, donde sea que puedan publicar algo. Con mucho gusto les voy a ayudar. Así que bueno, comencemos. Lo primero que debemos saber y entender es la actividad de Matching Headings. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo encuentro? Por las dudas de que todavía estén como mm, dudosos acerca del examen, no saben muy bien cómo hacerlo. Bueno, este Matching Headings Activity está en la parte del IELTS Reading Test, ¿cierto? Está tanto en el académico como en el general. Y lo que vamos a encontrar en esta actividad es que vas a tener un párrafo, vas a tener un texto completo y vas a tener que escoger ciertos encabezados para cada uno de los párrafos. Entonces, tienes que escoger cuál es el encabezado que corresponde a ese párrafo específicamente. Y lo tienes que hacer con todos los párrafos de este texto. En palabras muy simples, eso es lo que tienes que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a leer el texto focalizándote en los encabezados que corresponden a cada párrafo. También vas a leer una lista de posibles encabezados. Generalmente hay más, generalmente hay 8 encabezados, entonces tienes que tener cuidado porque no todos los encabezados van a corresponder a todos los párrafos. Hay algunos que van a quedar por fuera. Y justamente por eso es que tenemos que tener mucho cuidado porque esos dos que están ahí de más o extras están ahí para confundirnos, para que nosotros coloquemos la respuesta correcta. En realidad no están para que coloquemos la respuesta incorrecta, sino que están diseñados para que nosotros podamos interpretar de forma correcta cuál es la que debe incluirse en ese párrafo. Entonces, si nosotros nos equivocamos o nos caemos en esos distractores, que son esos encabezados que no corresponden, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros por ahí no tenemos el nivel adecuado para descifrar cuándo no es y cuándo es. Entonces, por eso es que están ahí, simplemente. Entonces, también van a escoger ese encabezado y ese encabezado tiene que resumir toda la información del párrafo. Unas veces tendemos a premeditarnos
y escoger uno que parcialmente cumple con esa información del párrafo, pero no totalmente. Entonces, eso es incorrecto. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Bien, eso es como para que tengan una idea general de lo que es esta actividad. Pues lo vamos a ver en detalle para que la eh, puedan trabajarlo conmigo, puedan ver cuáles son las respuestas que yo pondría y también obviamente por qué, para que puedan aprender de esta misma forma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio del IELTS, del Matching Headings, en el IELTS General y en el IELTS Academic? Bueno, no hay diferencia en cuanto a la actividad, solo en cuanto a la dificultad, porque generalmente el IELTS Academic es un poco más complejo porque tenemos temas más específicos, más relacionados a la investigación, a reportes, lo educativo, entonces por eso es que tiende a ser un poquito más complejo que los del IELTS General, que son más del día a día, ¿cierto? Entonces, esa principalmente es la diferencia entre esas dos actividades dentro del IELTS Reading, pero generalmente son bastante parecidos. Los del IELTS Academic son un poquito más extensos generalmente, pero no siempre. Entonces, fácilmente podríamos decir que practicando con el IELTS Academic te puede ayudar mucho también para el IELTS General, ¿cierto? Eh, Al revés, no tanto, porque como te dije, son un poco más complejos los textos del IELTS Academic. Entonces, si quieres practicar o todavía estás en duda si vas a tomar el IELTS General o el IELTS Academic, entonces puedes practicar con el Academic que te va a ayudar para ambos también. Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios o sí, principalmente, cuáles son esos beneficios que nos van a ayudar a nosotros poder hacer o completar este ejercicio, ¿cierto? Primero que vas a saber dónde focalizarte pensando en esta actividad, ¿cierto? Dónde focalizarte en este tipo de ejercicio y qué ignorar. Muchas veces hay cosas que nos distraen, muchas palabras que nos distraen o en dos encabezados más que nos distraen. Entonces, el beneficio de saber cómo realizar esta actividad es simplemente que no te vas a distraer y vas a focalizarte en el ejercicio y lo que debes hacer, ¿cierto? También vas a aprovechar el tiempo de lectura de los párrafos, porque algunas veces nosotros, cuando estamos haciendo este tipo de actividades, no encontramos, leemos y lo volvemos a leer, como que no entra, no sé cuál es el encabezado. Entonces, estamos perdiendo mucho tiempo ahí y obviamente el beneficio de saber cómo hacer este tipo de actividades es que no vamos a perder el tiempo, vamos a aprovecharlo para leer el párrafo de forma eficiente y después buscar ese encabezado que corresponde a ese párrafo. Esto con el mínimo tiempo posible para que podamos aprovechar las otras actividades. Porque como saben, en el reading tenemos tres secciones y en cada una de las secciones tenemos que hacer varias actividades. Entonces no podemos desperdiciar valioso tiempo en el IELTS reading con una sola actividad. ¿Bien? ¿Qué más? Vas a encontrar las palabras claves. Eso es algo súper importante porque cuando estamos leyendo los encabezados y también los párrafos, vamos a encontrar palabras claves que nos van a ayudar a identificar cuál es el corresponde con cuál. ¿Cierto? Entonces, si nosotros podemos identificar esas palabras claves, nos van a ayudar a seleccionar la opción correcta dentro de ese párrafo y conectándolo con el encabezado adecuado. Bien, entonces este es un gran beneficio porque nos va a ayudar a que podamos hacer más eficiente el tiempo. Y también, obviamente, vas a tener mayores probabilidades de que obtengas un puntaje alto, el puntaje que deseas en el IELTS Reading, porque vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer esta actividad de la mejor forma posible para, obviamente, tener el puntaje que necesitamos. Y si esos beneficios no han sido suficientes para ti, entonces no sé qué te va a convencer para que puedas aprender a utilizar esta estrategia que les voy a enseñar y también para que puedan aplicarlo en el día a día cuando están practicando en el IELTS Reading. Bien, muchos se pueden aplicar a otras actividades específicas, pero esta es más focalizada al matching headings. Bien, entonces, vamos a continuar. ¿Qué pasa si yo, por el contrario, no practico, no realizo esta actividad de la mejor forma, de la forma adecuada? Eh, ¿Qué puede suceder? ¿Cierto? Entonces, primero que vas a estar leyendo sin saber qué palabras estás buscando. Bien, si estás solamente perdón, si estás solamente leyendo y no sabes qué estás buscando, estás perdido en el texto y eso no te va a ayudar a encontrar la respuesta correcta y te va a hacer perder mucho tiempo.
Bien, algunas veces nos despistamos simplemente porque estamos leyendo y pensamos que vemos una palabra que nos va a ayudar y perdemos tiempo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también. También vas a estar perdiendo tiempo leyendo sin saber, sin tener un objetivo claro, porque es importante que tengamos en cuenta también que nosotros tenemos un tiempo limitado para hacer estas actividades. Para responder esta actividad, como les dije anteriormente, tenemos más secciones que debemos completar y si nosotros de a poquito vamos perdiendo tiempo en las diferentes actividades, diferentes secciones, eso al final se traduce que en el último texto que vamos a leer o el último texto que vamos a hacer diferentes actividades, generalmente son tres actividades en una sección, puede que no nos dé tiempo para terminar o puede que tengamos que empezar a responder rápidamente, no haciéndolo a conciencia y obviamente eso nos va a afectar muchísimo y las probabilidades de que tengamos el puntaje que nosotros queremos en el IELTS van a ser muy bajas. Por eso es que tenemos que hacer las cosas de forma adecuada con las estrategias adecuadas. Bien. Y también vas a, como les había mencionado, los distractores anteriormente. Los distractores te pueden confundir y te pueden ayudar a llevar a que escojas una respuesta que no es la correcta. ¿Y por qué sucede eso? Porque no sabemos descifrar cuando una es parcialmente correcta, pero tenemos otra que es completamente correcta. Bien, ¿por qué digo parcialmente? Porque el encabezado puede que hable sobre parte del texto, del párrafo, pero no en su totalidad. Entonces es es parcialmente correcta porque no habla sobre toda la información en el párrafo. Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta esas cosas, no nos va a ir bien. Entonces, tienen que, por favor, prestar mucha atención a cuáles son las estrategias adecuadas que podemos aplicar a este tipo de ejercicios. Bien. Entonces, otra cosa que quiero hablarles es cuándo podemos utilizar eso o cuándo es el mejor momento para aplicar esta estrategia. Bueno, tengo que decirle que el mejor momento es ya, ya antes de que empiecen a hacer cualquier otra cosa. Pero primero, una vez que conozcan cuál es la dinámica del reading, quiere decir esto, que sepamos cómo se estructura el reading, cómo son las diferentes actividades que voy a realizar, tienen que conocer cada una de las diferentes actividades que van a realizar en el IELTS Reading. ¿Bien? Porque si ustedes toman el examen y no practicaron todas, pueden llegar a encontrarse, desgraciadamente, con una actividad que no hayan practicado. ¿Y qué puede pasar aquí? Bueno, nada bueno, que si no lo han practicado es, primero que nos genera estrés porque nosotros no lo hemos trabajado y segundo, que vamos a hacerlo de una forma ineficiente o de lo mejor que podamos en ese momento. Eso puede ser algo que nos pueda afectar mucho a la nota y obviamente no queremos eso. Bien, y también debes saber qué se espera de vos en cada contexto, bien, cómo realizar esas actividades de la mejor forma, cuáles son esos criterios que nos van a ayudar a que nos vaya bien o que nos puede perjudicar si nosotros no practicamos ese tipo de actividades. Entonces, eso es algo que nosotros usualmente hacemos en el entrenamiento método SAP, que es trabajamos cada una de las diferentes actividades para que cuando llegues al examen y veas el tipo de ejercicios que tienes que hacer, vas a decir, bueno, esto yo ya lo practiqué, ya sé cómo hacer esto. Y no te encuentres con la sorpresa de que una actividad que no hiciste, de que no la practicaste lo suficiente, de no querías que te tocara esa actividad. No, tenemos que practicarlas todas de la mejor forma, con la mejor estrategia y que esto te permita tener un mejor puntaje. Bien, entonces para que eso lo tengan en cuenta, es muy importante cuál es la mejor forma o el mejor momento para aplicarlo es inmediatamente, cuando ya conocen la estructura del reading, tienen que empezar a practicar todos los ejercicios y esto nos va a ayudar a que podamos mejorar. Entonces, bueno, he hablado mucho de que cuáles son los beneficios, cómo les va a llevar a ustedes a tener un mejor puntaje. Entonces, hablemos un poco más de cómo hacer esta actividad, cómo lograr a cabo esta dinámica, esta estrategia que vamos a estar aplicando. Eh, pero antes que nosotros veamos eso, también he visto que está relacionado cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, por eso es que importante que lo mencione antes de empezar. Cometemos algunos errores o algunas personas se equivocan en esto y quiero hacer mucho énfasis para que ustedes no cometan esos errores. Entonces, primero pasa que leen el texto y luego leen los encabezados.
¿Y por qué es un error hacer esto? Porque muchas veces nosotros empezamos a leer y estamos como leyendo a ciegas, porque no tenemos un objetivo claro, qué es lo que estamos buscando en el párrafo, qué es lo que queremos encontrar, cómo nos va a conectar a los encabezados. Entonces, si nosotros leemos el encabezado antes, perdón, si leemos los párrafos antes de leer el encabezado, lo estamos haciendo ciega y no nos va a ayudar a obtener un mejor puntaje. Por eso es muy importante que nosotros primeros leamos los encabezados conscientemente buscando palabras claves y después vamos a ir al párrafo a leer de una forma rápida para tener una mejor noción de qué se trata el texto. Eso es por un lado. Por otro lado, algunas veces nosotros escogemos encabezados que parcialmente explican el párrafo. Eso es algo que ya mencioné anteriormente, pero porque es tan importante lo voy a volver a mencionar. Entonces, tienen que tener en cuenta que debe hacer referencia al párrafo de forma completa, no parcialmente, porque de esta forma no estarías, encabezado no estaría justificando el significado de ese párrafo, de lo que se trata ese párrafo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de escoger nuestro encabezado de que totalmente explique lo que está sucediendo o de lo que se está hablando en el párrafo. Y finalmente, pero no menos importante, es dedicarle la misma cantidad de tiempo a las tres secciones. Generalmente, y esto también lo solía pensar yo, que como son 60 minutos para realizar las tres secciones, yo pensaba hacer 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos, ¿cierto? Eso hace 60 minutos, lo distribuimos de forma equitativa y podemos realizar todas las actividades con un tiempo adecuado. Pero hay un pequeño problema con eso, y es que los textos, cada uno de los textos pasando por las diferentes secciones, van subiendo en grado de dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Si le dedicamos 20 minutos a un texto que tal vez, no voy a decir que es fácil, pero es más fácil que los demás, eh, puede que al momento de que lleguemos al último necesitemos más tiempo que no vamos a tener, porque le dedicamos el mismo tiempo a los demás y ya en este último, que es más complejo, que tal vez es más extenso, no vamos a tener suficiente tiempo para completar. Entonces, eso es algo que yo he estado pensando, repensando en cuanto al cómo distribuir el tiempo en esta actividad del IELTS Reading, por lo que llegué a la conclusión que es mejor que podamos distribuirlo de una forma ascendiente en cuanto a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer texto, en la primera lectura, podemos dedicarle como máximo 15 minutos, no 20 minutos como había dicho, como pensaba antes o como algunos otros profesores piensan. En la sección 2 dedicarle 20 minutos. Entonces pasamos de 15 en la primera, 20 minutos en la segunda sección. Bien, y ya finalmente en la tercera sección, como les dije, la más compleja, la que puede ser más difícil de completar y probablemente necesitemos dedicarle más tiempo, es de 25 minutos. De esta forma, cumplimos con los 60 minutos de la actividad que tenemos que hacer del IELTS Reading. Bien, eso es como a grandes rasgos, no solamente está relacionado al matching headings, sino que está relacionado a la habilidad de read, ¿cierto? Entonces, 15, 20, 25. Lo que estamos haciendo en realidad es sacándole 5 minutos al primero y dándoselo al tercero para que sea un poquito más tiempo para nosotros completarlo. Puede que les sirva, yo se los aconsejo, porque como les dije, es más difícil y si no, pueden probar ambas y cualquiera que les sirva mejor pueden quedarse con ella. Yo no soy el dueño de la verdad, cada persona lo puede aplicar de forma diferente o a algunas personas les sirve más una que la otra. Entonces yo les diría que prueben los dos, prueben el que es de 20, 20, 20 y si les sirve, genial. Si no les sirve, pueden aplicar 15, 20, 25 y tal vez sea más fácil para ustedes. Bien, entonces, esas son algunas cosas que tienen que tener en cuenta para no cometer esos tipos de errores, como ya les había dicho antes, no leer el párrafo antes de leer los encabezados y de hecho vamos a ver eh, cómo lo distribuyen al examen para que nosotros leamos los encabezados primero. O sea que si nosotros leemos el texto primero, estamos yendo contra de lo que ellos mismos nos están brindando. Dos, escoger obviamente encabezados que hagan referencia al texto en su totalidad. Y tres, dedicar la misma cantidad de tiempo a las tres secciones. O, por otro lado, que puedan utilizar el 15, 20, 25, dado a que
como se incrementa el nivel de dificultad, ustedes puedan tener más tiempo al final. ¿Bien? Ahora, ¿cómo vamos a mejorar? Y esto es antes de que vayamos a los ejemplos. ¿Cómo podemos mejorar en el día a día cuando estamos practicando? Bueno, yo les voy a dar unos pasos para que ustedes puedan hacerlo y puedan ir practicando. Primero, lo más importante es que ustedes deben adoptar una estrategia para llevar a cabo esta actividad. La estrategia puede ser la que yo les voy a brindar o puede ser otra que encuentren. Esta me ha servido a mí y me sirve a mis estudiantes, entonces yo les recomendaría esta para que puedan aplicar. Después, cuando ya saben cuál es la estrategia que van a estar aplicando, que lo puedan ir practicando párrafo a párrafo. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario que hagan la actividad completa, sino que hagan un párrafo, lo revisen, hagan otro párrafo, lo revisen, hagan otro párrafo, lo revisen y así sucesivamente hasta que lleguen y ya estén completando el texto en su totalidad y después ir aumentando, digamos, el nivel de dificultad. En este sentido, en vez de hacer el párrafo por párrafo, hacemos un texto completo. Y de esta forma vamos a poder seguir trabajando lo que es vamos a ir ascendiendo en términos de dificultad para este tipo de actividades. Bien, ya después pueden practicar con ejercicios completos y al final de hacer el reading completo que es de 60 minutos. Ese es uno bastante largo, pocos lo practican, pero es muy importante porque es la única forma que vas a estar dentro de un contexto similar a lo del examen. Entonces es importante que lo puedan hacer. Entonces, vamos a ir a los ejemplos, pero les voy a compartir pantalla porque de esta forma va a ser más efectivo en términos visuales para que puedan ver lo que les estoy diciendo. Entonces voy a compartir. Vamos a ir acá. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Matching Headings Reading. Y como pueden observar, aquí tenemos una actividad. Y en esta actividad dicen questions 14 to 19. Reading passage 2 has 6 paragraphs A through F. Entonces ya nos está diciendo que tenemos 6 paragraphs. Bien. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct numbers 1 through 8 in the boxes 14 to 19 on your answer sheet. Fíjense aquí que tenemos 1 through 8. Como les dije, tenemos 6 paragraphs, 6 párrafos y 8 encabezados que son los que tenemos en esta lista. Entonces van a sobrar 2 párrafos. No es necesario que encuentren, yo no recomendaría que encuentren los párrafos que no deberían incluirse porque eso perdería mucho tiempo y no sirve. Entonces lo que tienen que hacer es primero, a ver si recuerdan, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? No los escucho. Ah, sí, perfecto. Tienen que leer los encabezados. O sea, list of headings, eso es lo primero que deben leer. Pero no leerlo simplemente por leerlo, sino que tienen que buscar esas palabras claves que les van a ayudar a ustedes a encontrar de forma adecuada los párrafos que tengan también esas palabras claves. Entonces, ¿qué es lo que no lo vamos a hacer todo porque quedaría muy extenso, pero simplemente quiero demostrarles con algunos párrafos cómo lo haría. Entonces, vamos a leer cada uno de ellos, eh, vamos a leer cada uno de ellos, no lo vamos a leer todos, y vamos a ir luego a los párrafos. Entonces, si empezamos, uno, a contrast between two historic approaches to documentary filmmaking. Contrast. Esa es una palabra muy importante. Two historic approaches. Ya tenemos dos palabras, bueno, una palabra, dos y una frase que son importantes que podemos buscar. Ahora, fíjense que documentary filmmaking, como se trata de esto, making documentary films, o sea, se trata de esto podemos pasarlo como repetitivo. Entonces no es necesario eh, realmente subrayar esto porque no les va a ayudar mucho a obtener mayor información y fíjense que está repetida varias veces. Documentary filmmaking, documentary makers, documentary films, creo que en casi todo están. Entonces, no subrayen cosas que ya sean muy repetitivas porque no les va a ayudar a encontrar la respuesta correcta. Después leemos el segundo. Disagreement between two individuals documentary makers. Disagreement, two individuals. Fíjense, disagreement, two individuals.
A wide range of opportunities to promote documentary films. A wide range of opportunities. So, opportunities to promote. Oportunidades de promover. Bueno, así sucesivamente vamos a ir leyendo cada uno de estos encabezados con palabras claves que podemos encontrar. Y aquí tenemos obviamente donde vamos a colocar las respuestas. Una vez que vamos al texto, les quiero explicar algo muy importante, no lo había mencionado antes, pero esto es en todo ensayo, en todo párrafo. Generalmente tenemos topic sentences. Y esos topic sentences son oraciones al inicio generalmente donde nos explica de qué se trata el párrafo. Entonces, ¿qué puede suceder? Que nosotros ya desde el inicio tengamos una idea de cuál va a ser ese encabezado que va a corresponder a ese párrafo. Y eso es muy útil, porque si se ponen a pensar, si solo leemos la primera oración, ya sabemos de qué se trata, podemos ir al encabezado y colocar la respuesta correcta. Pero algunas veces o no tiene topic sentence, generalmente sí tienen, pero o no tiene, o no es muy clara, o no es específica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede que haya más información que la que nosotros, lo que demuestra el encabezado. Entonces puede que coloquemos una respuesta que no es correcta. Entonces, ¿qué les recomiendo aquí? Sí es importante que puedan revisar eso, que puedan ver si el topic sentence les ayuda a responderlo, pero que no se guíen solamente por el topic sentence sin leer el resto, porque pueden estar cometiendo un error. Bien. Entonces, una vez que ya hemos leído todos los encabezados, hemos subrayado esas palabras claves, vamos a bajar y vamos a leer rápidamente cada uno de los párrafos. Y cuando digo cada uno de los párrafos, me refiero a que van a ir escaneando el texto, escaneando rápidamente. No nos vamos a dedicar mucho tiempo. Acá simplemente queremos tener la idea general del texto y también posiblemente sacar palabras claves que nos ayuden a obtener la respuesta correcta. Vamos a leer las primeras dos oraciones que tenemos aquí. Dice, For much of the 20th century, documentary films were overshadowed by their more successful Hollywood counterparts. For a number of reasons, documentaries were frequently ignored by critics and film studies courses at universities. Entonces, esta es como la primera oración es como más general, ¿cierto? Pero luego ya estamos hablando de algo más específico. For a number of reasons, documentaries were ignored by critics. Fueron ignorados por los críticos. Entonces, fíjense que podríamos considerar esta parte del topic sentence. Entonces están hablando de críticos, ¿cierto? Podríamos buscar aquí, bueno, algo relacionado a critics o alguien que esté, a number of criticisms about all documentary filmmaking in the past. Fíjense cómo tenemos palabras, son de la misma raíz, son parecidas, entonces nos pueden ayudar a encontrar esa respuesta correcta. Esas son las palabras claves que nosotros debemos encontrar cuando estemos haciendo ese escaneo de cada uno de los párrafos. Bien, obviamente que hay que corroborar leyendo el resto del texto, pero esto es una gran ayuda porque ya tenemos una idea. Hay veces que nosotros estamos leyendo y literalmente estamos perdidos y nada que vemos nos ayuda. Entonces, tener este tipo de ayuda es muy importante. Veamos el B. Ahora, en este caso, vamos a leer la primera oración nada más, que es el topic sentence. None of this prevented documentaries from being produced, though exactly when the process started is open to question. Though exactly when the process started, está como media, media rara esa línea, pero no importa. Is open to question when the process started. Cuando comenzó, ¿cierto? Veamos aquí si hay alguno que habla cuando comenzó, when it started. Entonces, a number of criticisms. One film represents a fresh approach to documentary filmmaking, some probable future trends in documentary filmmaking, the debate about the origins. The origins, the process started is open to question. When the process started, cuando comenzó, is open to question. ¿Okay? Luego hay que corroborar. No podemos quedarnos simplemente
con esto que estamos viendo en este momento. Corroborar si es adecuada ese ejemplo con lo que estoy subrayando. Entonces, como pueden ver aquí, ya teniendo una idea de lo que hemos leído supuestamente en el encabezado, nos va a ayudar a encontrar esas palabras claves en el texto, en el párrafo, cada uno de los párrafos. Bien, entonces, les voy a mostrar un ejemplo en el cual no nos va a servir el encabezado. Perdón, no nos va a servir el topic sentence. Vamos a este C. Dice, in the years following 1922, one particular style of documentary started to appear. So, aquí estamos hablando de one particular style of documentary started to appear. Y si vamos a los encabezados, nosotros nos podríamos confundir, porque en uno de los encabezados dice, one film that represents a fresh approach to documentary filmmaking. So, we're talking about one film, y aquí tenemos one particular type of style of documentary. Puede que nosotros lleguemos a pensar que esa puede ser una respuesta correcta, pero en este caso habla de algo mucho más amplio que si no leemos el texto completo no vamos a saber y por ende vamos a cometer un error, bueno, un gran error en cuanto a la selección de las respuestas. Y recuerden que como tenemos 6 posibles respuestas dentro de estas 8, puede que nosotros escojamos una de la que era otra respuesta y ya ahí tenemos 2 incorrectas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de responder. ¿Sí? Y al final, bueno, una vez que ya hacemos esta lectura y hacemos el subrayar esas palabras claves, ya luego vamos una por una. ¿Qué quiere decir? Leemos párrafo A, escogemos el encabezado. Entonces, la segunda vez que nosotros ya lo leemos para responder. Leemos párrafo B, respondemos de acuerdo a esas palabras claves que nosotros subrayamos y así sucesivamente con las demás. Y ya lo que pueden hacer al final, dependiendo del tiempo que tengan, es revisar esas 2 que sobraron para ver si definitivamente no la podemos incluir en ningún lado, que me pueda haber equivocado en alguna, o si definitivamente no entra en ninguno de los párrafos que hemos leído. Y esta es la forma que nosotros podemos aplicar para poder hacer el matching headings y hacerlo de la mejor forma sin cometer algunos errores que son muy típicos y que ya mencioné anteriormente al momento de hacer esta actividad. Entonces voy a dejar de compartir pantalla simplemente para decirles que espero que les haya sido muy útil este video, que les haya ayudado, que les sirva para poder practicar. Si tienen alguna duda, obviamente me pueden dejar saber la duda, yo les responderé lo antes posible, porque la idea es que ustedes puedan pasar el IELTS lo antes posible, o como yo siempre digo, pasar el IELTS en 8 semanas de preparación. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. Bye bye.